¿Existe vida después de la muerte? Muchas religiones, tradiciones, movimientos han intentado dar explicación a esta gran pregunta. Hace algunos años, debido a que no teníamos esta posibilidad de comunicarnos a través de Internet, no teníamos muy claro qué podía ocurrir en este momento después de la vida. Pero ahora, al tener esta capacidad de poder comunicarnos, hemos descubierto que innumerables personas alrededor del mundo han comentado sus testimonios respecto a la vida después de la muerte. Y para poder abrir un poco más el panorama a esta pregunta, hoy tenemos a Arantxa Alcíbar. Ella es terapeuta, acompañante en procesos de vida, muerte y duelo, y hoy nos va a narrar su experiencia cercana a la muerte. Bienvenida, Arantxa. Hola, buenas tardes, gracias. Quisiera que iniciáramos, Arantxa, con una pregunta que suelo hacerle a todos los invitados, y es, ¿quién era Arantxa antes de haber vivido esta experiencia? Bueno, realmente hay dos experiencias. Hay dos experiencias, una que se dio de pequeña, con unos 5 o 6 años aproximadamente, y aquella Arancha pequeñita era una niña que tenía determinadas habilidades, era muy sensible y siempre estaba al servicio, ¿no? Y aquella primera experiencia le puso en un punto más allá, ¿no? Es como subes otra escalerita y en esa escalerita empiezan a haber percepciones, empiezan a haber sensaciones, intuiciones, premoniciones y una sensibilidad que se aumenta muchísimo más, ¿no? Eh, y la segunda experiencia se dio cuando yo tenía 29 años. Yo era pues una mujer joven, con la experiencia de vida normal en aquel momento. Estoy hablando de una época en el año 89 en el que no había internet, los libros no eran tan accesibles como ahora, no había información. Yo tenía mucha, bueno, pues sí, una sensibilidad que me hacía en muchos momentos tener esas percepciones aumentadas también. Yo chavala siempre pues muy cálida, muy cariñosa, muy de estar al servicio. Realmente la experiencia no hizo que cambiara esa parte, la sublimó, por decir así, ¿no? Pero yo era una persona normal, eh, una chica joven normal, con sus miedos, con sus apegos, con todo lo que se suele tener en esa edad. Y entonces llega este momento importante en donde tu vida da una transformación. Bueno, son dos momentos. ¿Quisieras hablarnos un poco del primer momento cuando eras niña? Ahí tengo poco recuerdo, de esa tengo poco recuerdo, fue nada más que me caí en una poza, en un río, y quedé enredada en las ramas que había abajo. Era bueno, pues una poza de un río donde sí que había un determinado riesgo, éramos niños, jugábamos, ibas detrás de los que eran más mayores, entonces pues yo llevé, la corriente me llevó y bueno, y acabé en esa poza, entonces no, yo no podía salir. Y no sabía nadar. Y bueno, yo el único recuerdo que tengo de aquello es la luz, ver una enorme luz, pero no era una luz que venía desde arriba, sino era una luz que estaba alrededor mío. La luz estaba alrededor mío, ¿no? Y yo oía a mis padres. Mis padres estaban lejos, o sea, no estaban cerquita, no estaban en ese momento ahí. Y yo solamente les decía, estaros tranquilos que yo estoy bien, estaros tranquilos que yo estoy bien, ¿no? Y cuando ya luego pues me sacaron, me debieron de sacar y nada más, no tengo más recuerdo de eso, ¿no? Sí que fue una sensación de oh, qué bien se estaba, ¿no? El jo, qué bien se estaba, ¿no?
esa sí que tengo. En, en cuanto a qué cambió allí, yo me hice mucho más sensible. Empecé a callar, empecé a callar. Yo hasta entonces tenía sensación, tenía una comunicación muy especial con los animales, hablaba con los árboles. Entonces, bueno, pues era extraña, ¿no? Era extraño. Pero a partir de ahí yo empecé a colocarme. Por las noches me tumbaba en la calle antiguamente, en el pueblo, ¿no? Cuando no había riesgos como ahora, ¿no? Yo recuerdo que mientras los demás jugaban, yo me tumbaba para mirar las estrellas. Y me pasaba el tiempo diciendo de dónde venía yo, cómo habría surgido todo, dónde me colocaría al volver y dónde podríamos estar, ¿no? Sabiendo, era como vale, yo estoy aquí, pero estoy de paso. Esa era la sensación que yo tenía, ¿no? Y a partir de esto, lo que sí que me ocurrió, David, es que tuve un acercamiento muy, muy importante para la edad que yo tenía con la muerte. Entonces la muerte se escondía de los niños, bueno, y ahora, por desgracia, también, ¿no? Parece que lo tenemos que ocultar de la niñez. Entonces, no era habitual que los niños estuvieran en entornos donde había un fallecido, en familias que había muerto alguien o lo que sea, ¿no? Mucho menos en funerales o en el entierro. Yo recuerdo que era algo que a mí me llamaba la atención, pero no me llamaba la atención por morbos, que me parecía que formaba parte de mí. Era esa sensación es de todos, esto es de todos, ¿no? Y era bueno, pues no encontrarme a disgusto en ese espacio. Y los demás se asustaban y a mí me hacía sentir muy extraña. Y me hacía sentir muy extraña, pues que esas percepciones fueron creciendo con la edad. Y cuando yo era una adolescente, pues eh, había muchos momentos en los que yo sabía lo que me iba a responder el otro, entendía que dónde iban a ir antes de que lo dijeran. Eran pequeños detalles, pero pequeños detalles que yo decía, wow, ¿no? Pero me callaba, no decía nada porque tampoco era muy habitual aquello, ¿no? Y si veía una persona y percibía que había algo, en ese momento había algo en esa persona, ¿no? Y esa persona era al día siguiente o a los 2 días ocurría algo, un accidente, un lo que fuera, ¿no? Y normalmente esas percepciones que yo tenía tenían siempre que ver con la muerte. Entonces, yo lo callaba y a la vez me asustaba porque empecé a pensar que poco menos que yo tenía esa capacidad de mandar a los otros ya al otro lado, porque decíamos que no, era como algo muy, muy, muy retador, muy desafiante para mí, ¿no? Entonces, eh, bueno, hubo un momento en el que dejé de experimentar todas esas cosas porque las fui tapando, pues, porque no se podía hablar de esto. O sea, yo no podía entrar en una página como ahora y decir, tengo esta sensación o cómo se llama esto o qué es lo otro, ¿no? Entonces, yo no sabía ni que existían las experiencias cercanas a la muerte, ni tan siquiera se hablaba de nada, ¿no? O sea, todo lo que tuviera que ver con la muerte formaba parte del esoterismo y aquello estaba prohibido, ¿sabes? Entonces es como que, bueno, pues crecí en esa limitación, crecí en esa limitación. Entonces, Aranza, esta experiencia y también un poco tu carácter te hacían ser una persona curiosa respecto a temas profundos de la vida. Y, y estas percepciones que tenías, de las que hablaremos un poco más a profundidad más adelante, es muy común que se repitan en personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Después de tener estas experiencias, la gente usualmente relata volverse más sensible ante el sufrimiento o ante la energía de las otras personas. Entonces es bien interesante que lo menciones. Luego de haber vivido esta experiencia, tienes una nueva experiencia un poco más grande, con más conciencia, que ocurre a los 28 años. ¿Podrías narrarnos con detalles qué fue lo que sucedió? Pues mira, lo que sucedió es, esto ocurrió en un quirófano en el que yo estaba siendo intervenida de una operación que en principio iba a ser una operación que no tenía mayores complicaciones y en un momento determinado se complicó. Entonces yo no sabía que había una complicación, sencillamente yo estaba anestesiada
y fue una salida total del cuerpo y yo me vi colocada, no, no me vi salir, fue como de repente yo me vi arriba, colocada no había techo, ni tan siquiera había techo. Era en un espacio infinito, lleno de luz, y yo veía absolutamente todo. O sea, yo veía estaban interviniéndome, cómo andaban todos corriendo, cómo había una reanimación, cómo salían de la habitación. Yo no tenía ningún miedo de nada. Soy una persona que desde pequeñita he tenido mucho vértigo, tenía muchísimo vértigo y yo me encontraba allá arriba y me encontraba fenomenal. No había tampoco una sensación de estar en una altura, sino estoy aquí, es donde corresponde, ¿sabes? Y ese donde corresponde era una sensación de serenidad, de plenitud, de estar bien, o sea, de estar realmente en ese gozo, en esa gloria que bien se está aquí, ¿no? Y yo era consciente de que estaba viendo esa escena y estaba viendo en una sala contigua o más allá, yo veía a mi marido esperando, veía a mi madre esperando. Entonces, yo veía la preocupación y yo iba donde era como, estaba aquí a la vez, ¿no? Y estaba en mi casa, mi hijo era un bebé, tenía 16 meses. Y yo visitaba aquel espacio y era estoy bien aquí, o sea, estoy bien aquí, estar tranquilos, estoy bien aquí, es como, yo me quedo aquí, o sea, el me quedo aquí, ¿sabes? Pero me quedo aquí porque este es el lugar, este es el espacio. Yo no tengo un recuerdo de estar con familiares, no, yo recuerdo como la imagen que podría asemejarse, porque es que es muy difícil definir con palabras lo que se siente, porque eh, yo volví a sentir esa sensación más tarde, unos años más tarde, ¿no? Pero estando allá yo soy todo con el todo, era como sentirte en una red donde todos estamos en esa red, no hacía falta nada, no faltaba nada. O sea, allí no faltaba nada, no sobraba nada, todo era perfecto como era. Yo lo único que tengo el recuerdo íntegro además y muy, 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 muy lúcido eran unas presencias de luz. No tenían una forma concreta, yo no les ponía una cara concreta, pero eran unas presencias de luz. Y esa sensación de yo me quedo aquí, yo no voy a volver. O sea, este es el lugar, ¿no? Y, y bueno, pues solo puedo decir que si tuviera que describir algo que se pareciera a esto, sería como estar flotando en una nube, pero en una nube en la que eres consciente de todo lo que pasa, plenamente consciente de ver cómo aquel equipo se movía para reanimarme, como yo estaba en el otro lado, como estaba percibiendo absolutamente lo que había en mi casa, como ese desapego a todo, ese desapego a todo, ¿no? Es decir, y os quiero como nunca había pensado que os quería. Esta era la sensación que yo tenía, ¿no? Pero a la vez era, yo estoy bien, tranquilos, seguir, que yo estoy bien, ¿no? Y bueno, pues fue algo como, fue como muy de repente. Yo no puedo determinar qué tiempo estuve. No puedo decir, mira, fueron 3 minutos, 10 minutos, 67 segundos, no lo sé. Lo que sé es que el tiempo que duró fue una felicidad plena y absoluta. Entonces, eh, fue tienes que volver. Esto es el recuerdo que tengo, es tienes que volver. Yo decía, yo no quería volver, ¿no? Y en el tienes que volver, yo lo que me vi es metida en una espiral de luz y ¡bum! Y esa entrada otra vez al cuerpo. Y esa entrada fue estrepitosa, dolorosísima, la recuerdo con muchísimo dolor y con la resistencia a volver, esa resistencia a volver. Esto sí que no entendí por qué tenía que volver, no lo entendí. Y bueno,
el despertar de aquella operación fue muy delicado, muy complicado, las horas posteriores fueron muy complicadas y yo solamente tenía una frase que era muerte a los 31, muerte a los 31. Entonces yo estaba en los 28 eh, y, y bueno, pues pensé que era mi muerte, aquella que me estaban diciendo, yo pensé que era mi muerte. Y realmente fue tan, se complicó tanto todo que cualquiera podía pensar que hubiera sido mi muerte, ¿no? La que se auguraba allí o la que quedaba allí, ¿no? Y recuerdo que al día siguiente yo hablé con el médico y le dije lo que había vivido, cómo les había visto, cómo había visto cómo se movían, cómo tal, como yo me había despertado y les había visto despierta una vez de que había vuelto, les había visto despierta, ¿no? Y cómo enseguida volví otra vez a quedar anestesiada. Él me dijo que eso eran cosas, le dije lo que había visto, lo que había oído, ¿no? Y me dijo que eran cosas que sucedían muy a menudo, pues por efecto de los químicos que van a tener, ¿no? Pues que van a ser necesarios en la intervención o en ese momento en que se complican las cosas o tal cual. Y yo, bueno, pues quizá elegí quedarme con eso. Creo que en el fondo elegí quedarme con eso, ¿no? Y di crédito absolutamente a sus palabras de cara a no nombrarlo nunca a nadie. Pasaron, pasaron años para cuando yo nombré, pasaron casi 30 años cuando yo puesto esto hacia afuera, ¿no? Y, y sí que no lo nombré, pero nunca lo olvidé, nunca lo olvidé. Y bueno, pasaron mis 31, yo no había muerto, y ahí es donde, bueno, pues quizá dejé aparcada esa historia, ¿no? Eso de las 31, dije, bueno, a lo mejor ha sido producto de mi fantasía o de lo que fuera, ¿no? Sin embargo, nunca dejé de buscar. Cuando tienes esta experiencia, antes de continuar con lo que sucede después, mencionas salir de tu cuerpo y flotar. En ese estado, cuando estás fuera, digamos, de este cuerpo físico, ¿podrías describirnos un poco mejor, si recuerdas, cómo eran las sensaciones, qué sentidos se experimentan? ¿También se siente el tacto, la vista, el olfato, o es una sensación diferente? ¿Cómo se ven las cosas? ¿Cómo se ve? Es que Ujú. yo no definiría un sentido. Es decir, yo no no lo fragmentaría en sentidos. Era un sentido mucho más amplificado, porque yo hablaba con mi marido o yo le estaba hablando a mi hijo y eh, no recuerdo olfato, yo tocaba a mi hijo. Yo recuerdo esto, ¿no? Yo tocaba a mi hijo. Eh, es que para mí es un sentido amplificado, va más allá de los sentidos. Me resulta difícil explicar, encontrar ese concepto que pueda abarcar toda esa sensación, pero es como, eres una gran nebulosa en la que cabe todo. No hay que fragmentar nada. Yo sería esto, ¿no? Eres todo a la vez. Eres todo a la vez. No hay una limitación de nada. No hay una limitación. Hay esa capacidad o esa posibilidad de estar aquí y estar allí. Hay esa posibilidad de poder comunicarte sin necesidad de las palabras. Obviamente yo no hablaba. Obviamente a mí no sé si me hablaron, pero aquel mensaje llegó. Aquel mensaje llegó, ¿no? Entonces, yo en esa resistencia a volver, no creo que hubiera una expresión de palabras. Sencillamente era esa comunicación que se da ya, que se da y que se da, que la tenemos todos. Todos tenemos la posibilidad, ¿no? La olvidamos. Esa es la historia, la olvidamos. También en tu experiencia, entiendo que poder explicar esto con palabras
resulta dificultoso debido a que estas experiencias trascienden lo que entendemos, digamos, como racional en esta vida, trasciende todo esto. Y también mencionas el hecho de que hay unos seres de luz que no tenían un rostro, no tenían una forma específica, pero ¿cómo pudiste sentir su presencia? Cómo era esa sensación de estos personajes? A ver, una cosa, cuando dices lo de expresar, aquí estamos bajo unos criterios, ¿no? Bajo unos criterios. Entonces, todo hay que racionalizarlo, todo hay que encasillarlo, todo hay que ponerlo donde corresponde y si no, ya es que está distorsionado, ¿no? Y es precisamente todo lo contrario. No, no tengo una palabra que defina todo lo contrario, es decir, no hay un orden perfecto, pero no es necesario ordenar nada. Todo es como es y todo está perfecto como está. Y en cuanto a las presencias, eh, es estar envuelta en el amor incondicional, en lo que de verdad es el amor incondicional, no lo que conocemos como amor. Va mucho más allá, es estar sostenida, estar contenida, estar es como si estuvieras en un océano de luz, de luz. Es estar y ser en plenitud. Y eso es lo que sentí. Y estaba protegida. Si yo, a ver, si hubiera sido mi mente lógica la que vive esa experiencia, yo me hubiera asustado. No era mi mente lógica la que había ido ahí arriba. O sea, evidentemente mi cuerpo estaba abajo. Evidentemente no era mi conciencia local la que estaba viviendo la experiencia, ¿no? Es esa parte que está dentro y que está constantemente, pero que va, ¿no? Es esa conciencia que está fuera de lo localizado, está fuera del cuerpo físico, eh, la que sobrevive más allá de la muerte, más allá del sueño, o más allá de un coma, o más allá de una anestesia. Entonces, yo no, yo diría eso, si hubiera, creo que la definición que le podría poner es el amor incondicional, es lo que sostuvo aquello, lo que contenía absolutamente todo. Tienes esta experiencia, regresas a la vida, te regresas a tu cuerpo físico y, y comentas esto con los médicos que estaban allí. Usualmente, digamos, se encuentran muchas personas escépticas cuando se narran este tipo de experiencias, ¿no? Y algunas con más apertura también te comprenden y te entienden. Luego de que sucede todo esto, algo cambia dentro de ti, sientes, digamos, tanto filosóficamente, la forma en que entiendes la vida, como también respecto a sensaciones o percepciones, algo cambia en ti. Sí, hay mayor percepción, la intuición está más amplificada. Eh, yo siento una necesidad de hacer un encuentro conmigo, empiezo a experimentar de manera natural que mis manos podían tocar y aliviar un dolor, por ejemplo, que podía, que podía presentir con más, no sé, con más detalle aquello que antes presentía algo a pasar o no, pues yo veía a una persona y le abrazaba y era, mmm, va a tener esto, va a tener lo otro, y aquello se daba en aquel momento. Y yo lo callaba. Sí que entré en ese camino de formarme, ¿no? Como te decía antes, no teníamos internet, no teníamos posibilidades y llegaban muy poquitas cosas a disposición, ¿no? Pues era control mental o empezaba la meditación o empezaba a verse algo de yoga, pero no había muchas más posibilidades. Y yo sí que entré en un espacio diferente de mí.
después de esa segunda experiencia cercana a la muerte, yo entré en un espacio completamente distinto, donde no estaba ubicada, no reconocía estar aquí como lo que yo necesitaba realmente. Eh, Mi salud se deterioró mucho en aquel momento, el proceso se complicó mucho y yo estaba viviendo una vida en disonancia completamente. No hice un cambio a ver, aquella experiencia no fue un cambio de vida, no me supuso un cambio de vida. Yo seguía siendo una persona que estaba siempre pues, muy dispuesta al servicio, con mucha empatía, con esa necesidad de estar siempre pues, donde podía ayudar, pues estaba ya, ¿no? Pero no fue ese cambio de percepción de la manera de vivir la vida, ¿no? Es como tenía, tenía que seguir metida en el disfraz en el que estaba ocupando todavía. ¿Vale? Entonces fue como los años posteriores se dieron como una especie de preparación. Creo que el no haber podido hablarlo con nadie también me, me dejó más sometida a ese disfraz, a esa coraza. Entonces yo fui saliendo de esa coraza, pero fui saliendo de esa coraza desde la distorsión física, desde el malestar físico. Ahí es donde fui buscando estrategias, buscando herramientas y me fui más a esa parte más espiritual, ¿no? Y, y realmente creo, por eso siempre abogo por la necesidad de acompañar las experiencias cercanas a la muerte, porque la verdadera oportunidad para poder vivirlas es que no se nieguen, ¿no? Y en mi caso, pues aquellas palabras del médico de no, esto es producto de la medicación y luego, pues ya sabes, entra un poco la imaginación y la fantasía y entonces yo me creí el discurso y elegí creerme el discurso, ¿no? Y realmente, bueno, no perdí ninguna oportunidad porque todo es para algo y evidentemente pues tenía que darse como se dio, ¿no? Tenía que darse como se dio. Vives esta experiencia, mencionas que, digamos, tienes nuevas percepciones respecto a la realidad, te vuelves más intuitiva, puedes presentir sucesos que van a ocurrir en el futuro respecto a las personas, ves lo que podría ocurrir y luego mm, pasa el tiempo y ves otras experiencias a lo largo de la vida que también empiezan a encaminarte, digamos, por ese rumbo de acompañar a otras personas que puedan estar pasando por situaciones de duelo, de fallecimientos o de enfermedad. ¿Podrías hablarnos un poco de ese proceso? Sí, yo desde la pérdida de salud, desde mi propia pérdida de salud, es donde empiezo a encaminarme hacia el acompañamiento a personas enfermas. Ahí es donde empiezo con personas enfermas. Y sin preparación entonces, sí que tengo una cercanía poco habitual con personas en duelo, no dedicándome entonces al acompañamiento en duelo, ¿vale? Sino, bueno, pues eso, desarrollar esa parte de qué puedo hacer, ¿no? O aquí estoy si necesitas algo, ¿no? Y especialmente, y es curioso, yo me acercaba a madres en duelo, a madres en duelo, ¿no? Entonces aquello, la vida va poniendo la semillita, ya te va poniendo la miguita de pan de es por aquí, ¿no? Es por aquí. Y bueno, pues empecé con el proceso de acompañamiento en la enfermedad. Empecé a hacerlo ya, pues a formarme un poco más en acompañamiento, hice formaciones más en bienestar físico también, pues a acompañar procesos de enfermedad desde el punto de vista físico. Y bueno, pues realmente lo que detona el cambio ya, el punto de inflexión en mi vida es, pues es el suceso
significativo, vamos a decir, ¿no? Que ocurre en mi vida, que se da cuando mi hijo cumple, Miquel, cumple los 31 años. Y a la semana siguiente de cumplir los 31 años, él muere de muerte súbita. Y ahí es donde realmente se da ese punto de inflexión. eh, y ahí es donde yo, mmm, cuando estábamos acompañándole mientras le intentaban reanimar, esto ha sido hace 5 años, fue en 2019, y, y en ese momento es donde yo, cuando me llaman, estábamos muy cerquita de donde él se había desplomado. Se desplomó, no había ocurrido nada más, que se desplomó. Yo sabía que él ya se había ido. La llamada fue venir, se ha caído, hemos llamado a la ambulancia y no reacciona, ¿no? Yo le dije a mi marido, se ha ido. Y me dijo, no, 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 que se ha ido. Entonces, ahí es donde el alma trae ese recuerdo, ¿no? Y mientras estábamos ahí acompañándole, mi reacción no fue una reacción, o sea, no reaccioné, accioné, pero accioné desde algo que estaba integrado en mí, no aprendido, sino integrado, que era saber dónde él iba. Esto me permitió vivirlo y pedir a los de alrededor que se viviera de la manera más serena posible, porque el protagonista era él, el camino lo tenía que hacer él y todos teníamos que favorecer ese camino. Y no lo decía sin dolor, y no lo decía sin apego, y no lo decía sin saber lo que vendría, que tampoco sabía la magnitud de lo que vendría después, ¿no? En cuanto a lo que suponía su muerte. Pero creo que para esto fue esa experiencia que yo había tenido previa, ¿no? Para poder hacer esa entrega de mi hijo y llevarle allá donde correspondía ya decir, ahora atraviesas la puerta y a mí me toca volver, ¿no? Una vez más me toca volver. Y a partir de ahí, a partir de su muerte física, de su trascender, lo que ocurre es que las percepciones son mucho mayores. Al día siguiente de trascender Níquel, el amanecer siguiente, yo le vi. Él apareció, sonrió, amá, estoy bien, y desapareció. Y después de esa fueron otras cuantas que se fueron sucediendo y han sido con otras personas. Ahora hacer acompañamientos, me fui formando en acompañamiento en duelo, en acompañamiento en proceso de muerte. La percepción está más aumentada. Yo antes no entendía que muchos malestares en mi cuerpo eran esas intuiciones o ese estás percibiendo una energía que no es, este no es el lugar, ¿no? Este no es el lugar y, y ahora pues hay una relación, ahora es ese poder correlacionar esto es esto o esto es esto, ¿no? El cuerpo habla, sabiamente el cuerpo habla y de alguna manera pues el alma va expresando aquello que tú necesitas saber, pero estamos muy desconectados de esto, ¿no? Y bueno, y ahí empezó mi camino y ahí empezaron los acompañamientos a Madres en Duelo, empezó el acompañamiento en procesos de muerte, las consultas para esa reconexión, ¿no? Con uno mismo, con lo que hemos venido a ser y a menudo olvidamos, ¿no? Ese es el, ese es el suceso, esos han sido los sucesos que me han llevado, ¿no? Entonces, todo tiene un para qué, yo entiendo que todo tiene un para qué, ¿no? Pero para mí ha sido importante poder resignificar aquella experiencia cercana a la muerte, para dar significado también a la muerte de Miquel, a la muerte física de Miquel, ¿no? Y sobre todo para resignificar la muerte.
porque resignificar la muerte en mi caso, el poder ponerle un significado diferente, ha hecho que mi vida sea completamente diferente. Entonces, hablo de la muerte. Gracias, Aranza, por compartir esta experiencia con todos nosotros, que debe ser complejo. Y, pero a la vez también el entender que estas experiencias que han vivido tantas personas nos dan luz de que hay una vida más allá y que muy probablemente nuestros seres queridos nos están esperando, a pesar de que eso no quita el dolor de haber tenido esa gran pérdida, porque sé que se menciona, esta es una de las pérdidas más dolorosas para un ser humano. Tenemos la esperanza de que Miquel nos está esperando o te está esperando específicamente a ti en el otro lado y que muy probablemente el día que tú partas de este planeta, él te vaya a recibir con mucho amor allí. Eh, un poco relacionado a ese tema, mm, yo no comprendo esta sensación porque no la he vivido, no he tenido un hijo, pero para todas aquellas personas que han vivido esta experiencia con sus hijos, ¿qué sugerencias o qué consejos le darías respecto a vivir el duelo de la partida de un ser tan amado como un hijo? Mira, yo no sé quién para dar consejos. Yo hablo de lo que yo he vivido y de lo que a mí me ha podido servir. La experiencia cercana a la muerte a mí me ha servido para tener más esa comprensión que necesitamos en esta vida, necesitamos comprender desde la mente, ¿no? Desde la lógica. El cerebro necesita entender por qué ha pasado, ¿no? O a dónde va, ¿no? El abstracto no lo gestionamos bien, sobre todo en situaciones de estas, ¿no? Entonces, a mí me ha servido para poder entender que aquello estaba allí y yo lo había experimentado. Y hay un momento en el que yo vuelvo a experimentar esa misma potencia de ese amor incondicional, que es en el momento en que Miquel se va. Y muchas madres que acompaño hablan de lo mismo, en el momento en que sus hijos trascienden por enfermedad, por lo que sea que estén allá, es esa burbuja de amor incondicional que se forma, ¿no? Entonces, yo, eh, sin dar consejos a nadie, lo único que puedo decir es que desde mi experiencia, ellos están y se presentan y se hacen, o sea, y se manifiestan muchas veces, pero se manifiestan desde lo sutil. Aquí estamos acostumbrados a manejar esos cinco sentidos que hablábamos antes, ¿no? La tangibilidad. Y ellos están aquí mismo, aquí mismo. Si pudiéramos decir, mira, están separados por un velo, estamos separados por un velo solamente. Entonces, ellos se asoman detrás de ese velo, pero se asoman desde lo sutil, y lo sutil es lo que no estamos acostumbrados a implementar en la vida, ¿no? Y lo sutil es realmente lo que todos somos. Entonces, ellos aparecen y se hacen presentes y se hacen presentes con señales, se hacen presentes de alguna manera con eh, qué estás sintiendo este momento, ¿no? ¿Qué sientes en este momento? ¿Qué emoción estás sintiendo cuando tú ves una pluma que te encuentras en el camino? Estoy diciendo un ejemplo como pueden ser muchísimos, ¿no? Pero eh, es entender, es desidentificarnos con el cuerpo físico. Para mí es importante esta parte, ¿no? Es si yo me desidentifico de mi cuerpo físico y entiendo que soy mucho más que un cuerpo físico, entiendo que mi hijo está en ese todo porque él sigue siendo eso menos el cuerpo físico. ¿Dónde puedo yo encontrar a mi hijo? Obviamente no me va a llamar por teléfono, obviamente no me va a mandar un mensaje, ni me va a escribir una carta, ¿no? Pero el wifi lo podemos tener preparado y lo podemos tener preparado para esa sutilidad y ahí es donde los vamos a encontrar, ¿no? Entonces es el hazte a la idea o imaginarnos, podemos fantasear en un momento determinado que
ese cordón que nos une a ellos sigue, permanece, porque, vale, no podemos relacionarnos como nos relacionábamos, seguimos manteniendo el vínculo. Yo soy la madre de Miquel, ¿no? Y Miquel es mi hijo. Sin embargo, la relación la establecemos desde otro punto. No nos podemos relacionar como estábamos relacionándonos. Y esto es lo que nos genera mayor apego y mayor sufrimiento. La pérdida de esa manera de relacionarnos. Entonces, vamos a ver cómo podemos establecer una relación diferente, una comunicación diferente. ¿Vale? Entonces, esa comunicación la vamos a llevar desde el corazón, siempre desde el corazón. Y no se trata, o sí, porque cada uno lo hace como puede, de estar pidiendo señales todos los días y que nos manden señales, pero las hay, están presentes, ¿no? Entonces, mm, eh, sería estar abiertos a esto, estar abiertos a que la vida no termina con la vida física, que la muerte no es la enemiga, la muerte es una parte de la vida. La vida no existiría si no existe la muerte. Entonces, entender que la muerte no es el enemigo. La muerte a veces es la salvación, la muerte a veces es la liberación, la muerte a veces es la oportunidad de que realmente vivamos esa vida de que no podemos eh, experimentar aquí, porque aquí estamos desde la dualidad, desde los apegos, ¿no? Y ahí es donde estamos realmente libres de todo eso, siendo lo que somos y con todas las capacidades y las habilidades. Aquí es donde las perdemos. Entonces, si a mí me dicen que deseaba yo para mi hijo siempre, que fuera feliz. Yo sé que ahora él es feliz. Esto no me consuela en muchos momentos, ¿no? Porque es así. Pero, pero esa parte reconforta, ¿no? El consuelo está en si puedes, resignifica la muerte de tu hijo o de tu hija. Si puedes, mira todos los para qué que te ha traído. Yo siempre suelo decir que Miquel a mí me ha dejado mucha más vida de la que yo le he dado a él. Que él se ha ido y yo he recibido un baúl lleno de tesoros y además es un baúl que no tiene fondo. La no necesidad de controlar la vida, el relativizar las cosas porque te das cuenta que nada es tan importante. El poder medir el amor desde otro punto, no desde el amor que condicionamos, sino desde la... Siempre lo vamos a condicionar viviendo aquí porque está el ego por medio, ¿no? Pero párate a mirar antes de reaccionar. Mira cómo está la otra persona. Trae la compasión a tu corazón, ¿no? Y sobre todo tráete tú la compasión a tu propio corazón. La muerte, la muerte de un ser querido, sea el que sea, más la de un hijo, porque entiendo y sin querer comparar, ¿vale? Pero la historia es un hijo, entiendes que es parte de ti, se te han abierto las entrañas, ¿no? Y esto nadie lo va a poder evitar. No es antinatura, la muerte de un hijo es natural, porque lo natural de la vida es la muerte, es poco habitual. La vida pierde significado, no entiendes por qué tú estás aquí y él no puede estar aquí o ella no puede estar aquí, ¿no? Pero yo es ¿para qué ha sido la muerte de Mick? ¿Cuántas vidas ha cambiado? ¿Cuántas personas han podido entender que esto no era tan importante o que había que disfrutar ese momento porque él era muy arrollador, su carácter era muy arrollador, era muy, y será, ¿no? Muy alegre, muy de servicio, muy de estar siempre pendiente de todos, muy de, vale, yo tengo este problema, pero en estos momentos lo voy a dejar aparcado porque estoy viviendo esto y lo voy a disfrutar porque esto es lo que tengo que disfrutar, ¿no? Entonces, esto ha sido una lección para muchos de sus amigos y para muchos de los que hemos compartido vida con él. Por eso yo digo que eh, han sido muchos regalos y realmente yo le traje al mundo, yo fui el vehículo para que él naciera. Él no era mío, no me pertenecía, pero él me ha dado la vida a mí. Me ha dado una vida mucho más libre, con más desapego, sin miedo a la muerte, sin, sin, sin miedo a exponerme. Esto no lo hubiera hecho yo nunca, lo que estoy haciendo ahora o las entrevistas que he hecho, ¿no? El qué van a pensar, que piensen lo que quieran, yo cuento mi verdad y es mi verdad, ¿no? No tengo que controlar nada, esto saldrá bien o no.
pero qué es bien, qué es bueno y qué es malo, ¿sabes? Es poder bajar, poder modular las emociones también y poder abrazar todas las emociones y poder reconocerme como todo el abanico que soy. Y puedo estar triste y está bien, y puedo estar alegre, está bien. Puedo sentir en estos momentos envidia por aquello que no voy a poder tener y el otro tiene. Está bien, mientras yo no haga daño a nadie, ¿no? Es decir, es reconocernos con las sombras, porque allá donde yo voy a mirar mi sombra y la voy a observar, ahí es donde voy a poder ponerle luz. Y ese es un para qué de la muerte de mi hijo. El qué estoy haciendo yo con la vida, que sirva de algo, ¿no? El resignificar mi vida y resignificarla honrando a él, honrándole a él y honrándome a mí, ¿no? Esto no significa que estoy siempre contenta y alegre y feliz y que me parece fabuloso. Si pudiera cambiar la situación, por supuesto la cambiaría. Y el llanto está presente y el dolor está presente. Y las fechas especiales son más complicadas de vivir, pero se pueden resignificar también, ¿no? Entonces, yo no puedo dar un consejo, yo puedo hablar de esto, mi experiencia, es lo que puedo hacer. Muchas gracias, Aranza. Y Oda a Miquel, en donde quiera que esté, que le agradecemos también por permitirnos reflexionar acerca de la vida, de la muerte, del verdadero significado. Y su partida, pues nos ha dejado también estas profundas reflexiones y sé que mucho más profundas a ti y a los seres más queridos, quienes lo acompañaron. Y no eres la primera persona que menciona recibir comunicación por parte de su hijo quien ha partido. Han sido varias las personas, incluso hace algunas entrevistas estuvo aquí una mujer que también nos habló de cómo su hijo enviaba mensajes desde el más allá a través de símbolos, especialmente, ¿no? Siempre se menciona este tema de los símbolos y esta comunicación que no es absolutamente racional, sino que va al inconsciente y a lo que tú mencionabas antes, como a lo, a lo etéreo, digamos, pero también que es muy presente. Em, ¿qué, qué crees tú, para ir finalizando, que hay más allá del umbral? Llegamos a este espacio en donde sentimos este gran amor incondicional. Algunos mencionan el túnel de luz, mencionan también ser recibidos por seres queridos, por seres de luz, por alguna idea religiosa que se tenga como la Virgen, Jesucristo o Krishna. ¿Qué hay al otro lado? ¿Qué crees tú? Sé que no tienes la respuesta, pero ¿qué crees tú que hay cuando cruzamos ese umbral? Bueno, es que a mí me lo pones muy fácil, a mí me lo pones muy fácil. Yo particularmente estará Miquel, estará Miquel, pero yo entiendo que seremos recibidos por algo o alguien que nos haga sentir seguridad, independientemente de que sea una deidad, de que sea un ser querido, de que sea un guía, de que sea una mascota que haya trascendido. Yo entiendo que posiblemente ese paso que hagamos será a través de la calma, de la serenidad, de la confianza, del saber que vamos a un buen sitio, con lo cual quien nos reciba nos va a dar esa tranquilidad. Eso es bueno, lo que elijo pensar. ¿Qué le dirías a las personas que pueden estar pasando por una enfermedad, que ven la muerte un poco más presente? Y sé que ya nos mencionaste un poco con la experiencia con tu hijo, pero que han perdido algún familiar. ¿Qué les dirías a aquellas personas que tienen miedo a la muerte y también a aquellas personas que son escépticas digamos, a esos testimonios? Bueno, mira, yo a quienes tengan miedo a la muerte, es complicado decirles no tengas miedo, porque no va a pasar nada, ¿no? Yo entiendo que llega un momento cuando vamos a hacer ese tránsito que nuestro estado de conciencia, nuestro estado sí, de conciencia más que de consciencia, ¿no? ¿En qué estado voy a hacer yo ese paso? Es como decir, no sé, voy a poner un ejemplo que a lo mejor es, bueno,
espero que no moleste a nadie, ¿no? Eh, es como, mira, me voy a ir a casar, ¿no? Voy a dar ese paso para casarme. Y voy ya pensando que va a salir tremendamente mal, o voy pensando que es que va a ser el paso más bonito que voy a hacer en mi vida, ¿no? Entendiendo que quien vaya a hacer ese paso tenga miedo, yo solamente le diría que nada malo puede esperar afuera, ¿no? Que el infierno, por supuesto, no existe, que no va a haber más juicio que aquel repaso que tú hayas de lo que hayas hecho, ¿no? Y si puedes llegar a ese final habiendo hecho todo ese repaso antes y pidiendo disculpas a quien corresponda y arreglando tus papelitos o tus cositas o, no sé, recomponiéndote con la vida, ¿no? Y desde esa rendición de tiene que ser así, ¿no? Esto es así, porque este es el paso a ese otro lugar, ¿no? Yo no puedo quitarle el miedo a nadie, ¿no? Creo que cada uno tiene que bregar con sus propios miedos, pero la muerte es desprenderse de todo esto. Y siento que si vamos con esa rendición al alma, el paso va a ser mucho más sencillo, siempre, ¿no? Entonces, y si no hay tienes, muchas veces los niños, ¿cómo mueren los niños? Los niños no presentan la resistencia de los adultos. Los niños tienen en el lecho de muerte muchas más expresiones de dar paz a los que se quedan que del... Entonces, no hay más inocencia que la de un niño. Un niño es muy sabio porque tiene más recuerdo de dónde ha venido. Sería esto, ¿no? Y a quien no crea en que hay vida más allá de la vida, a quien no crea que yo he vivido esta experiencia y que es verdad, a quien piense que me he vuelto loca y que por eso, por la muerte de mi hijo, y que por eso traigo todo esto aquí, porque esto también puede haber, pues está bien que lo piensen, es su forma de hacerlo, ¿no? Sencillamente, si no crees que exista vida más allá de la muerte, pues bueno, pues cuando te mueras verás que no vuelves, ni te enterarás, porque entenderás que todo lo que tú eres se ha terminado. Es decir, si tú te mueres, tu conciencia local se apaga, tu cerebro se apaga y no vas a sentir nada, o sea, te va a dar igual. Pero ojo, prepárate, porque a lo mejor te encuentras una sorpresa. Entonces, si es que yo tengo una persona cercana a la que quiero mucho y él me dice que no hay nada después, que no hay nada después, Arantxa, que es que no hay nada después. Bueno, pues yo le digo, tú, tranquilo, no pasa nada. No hay nada después, no hay nada después, no te vas a enterar. Por si acaso, tú acuérdate de mí si es que una vez de que pases, te das cuenta de que has pasado y dices, ahí va, pues si resulta que yo sigo pensando, ¿cómo puede ser que yo pueda seguir pensando? Pues acuérdate de mí. Entonces busca luz, ¿no? Repite luz, amor, repite cosas bonitas y a lo mejor te encuentras con una sorpresa. Y mira, y esto lo vamos a saber en breve porque la vida va a durar un pizquín. En ese pizquín, si hay vida después, nos vamos a encontrar y brindaremos juntos. Y si no, pues mira, pues habremos vivido la vida aquí y habremos estado debatiendo sobre un tema que nos ha entretenido un tiempo. Y no pasa nada. Entonces, cada uno va a pensar lo que elija pensar, ¿no? Y posiblemente muchos no se acercan a pensar tan siquiera que puede haber vida después porque es una vida desconocida, que no es desconocida, ¿no? Pero que aquí desconocemos. Y nos han asustado tanto con la muerte, nos han asustado tanto con la muerte que no se puede ni pensar en ella. Muchas gracias, Aranza. Un A gran ti. mensaje que sé que va a calar en el corazón de muchas personas que nos están escuchando. ¿Cómo te pueden contactar las personas? Y me mencionabas, hablábamos antes que también haces acompañamientos a personas en duelo, que estén duelo, muerte y enfermedad. Y también haces retiros. ¿Podrías hablarnos un poco de eso y cómo te pueden contactar las personas? Bueno, lo hago vía online sobre todo porque tengo muchas personas que son de otros países también. Entonces, pues es verdad que la tecnología para algunas cosas no será buena y para otras es estupenda, ¿no? Así que bendecida sea. Yo hago las consultas, las hago online y me pueden contactar en Acompasando Vidas 31
gmail.com. Y Instagram, Arancha, con TZ, ARANTZ, de dedo, MSA. Ese es en Instagram. Y luego en Facebook a veces me escriben Arancha Alcibar. Ahí es donde me pueden encontrar. Luego hago consultas que son un poquito más aparte de los acompañamientos, hago pues consultas que tienen más que ver con, con que la persona pueda encontrar un poco ese eje que le ancle al ser, ¿no? A veces estamos, pues eso, en esa distorsión el cuerpo físico va por allá, el mental por acá, el emocional por allá, no reconocemos que también hay esa parte energética, ¿no? Entonces es un poco, pues, el poder encajar estas piezas y hacer que cada una se coloque en su lugar. Esto fuera de los acompañamientos de duelo o estas cosas. Y bueno, pues los retiros, el próximo lo hago en mayo, el 23, 24, 25 de mayo, aquí en Rioja, en España. Y bueno, pues son encuentros con alma. Entonces, bueno, pues son retiros que sobre todo están dedicados a centrarnos un poco en la energía que somos, en el plan del alma, el proyecto de vida, el proyecto sentido, ¿no? En ir a encaminarnos hacia esto que hemos venido a ser a través de lo que hagamos en el día a día, ¿no? Y bueno, y en los retiros que hago, cuento siempre con el apoyo de una persona que me es muy querida, Ryoko Ruiz, es medium, y bueno, hacemos un círculo de mensajes, que es un encuentro con mensajes con los seres queridos o con los guías, y bueno, pues se trata un poco de traer esa nueva visión de que somos mucho más que un cuerpo físico y que una mente lógica y que unas emociones que se nos van de las manos a veces, ¿no? Que nos está faltando ahí una parte que no estamos reconociendo y el poder traerla y reconocerla. Se trata de esto. Muchas gracias, Aranza. Vamos a dejar las redes sociales aquí en la descripción de este vídeo. Quiero agradecerte por abrirte a nosotros, por contarnos esta experiencia tan íntima y esperamos que les sea de utilidad a muchas personas que nos están escuchando. Y ustedes que nos están viendo, quiero dejarles un mensaje final. Esta vida es, está llena de misterios. A veces podemos creer una cosa u otra diferente. Vamos a estar en ese constante debate respecto a lo que puede ocurrir más allá. Pero quiero que tengamos la oportunidad de detenernos y de pensar en qué es lo que tenemos en el presente, qué es lo que podemos hacer hoy, qué es lo que podemos transformar. Ya llegará el día en que tengamos que partir de este planeta y vamos a encontrar, como decía Aranza, la respuesta si había algo más o no. Pero lo importante es que estamos vivos, que somos conscientes de nuestra existencia, que tenemos este milagro que es la vida, que a veces lo vemos tan natural, pero es muy extraño ser seres humanos, tener sentidos, poder racionalizar, poder pensar, poder ver los colores. Entonces, apreciemos esta existencia. Y si usted está pasando por un momento difícil, por un momento de enfermedad, por un duelo, por una deuda o por algo que esté generándole sufrimiento, no se preocupe. Al final todo va a pasar. Todo en esta vida pasa. Nada es eterno. Y el momento más oscuro es justo antes del amanecer. Muchas gracias por estar una vez más en Más allá de la vida con David Pérez y tengan una existencia agradable y memorable.